tema es netamente técnico. Tengo una grande preocupación. Los informes de los que llegaron a las 9:30 de la noche. Uno, venir a discutir un tema tan importante como es el tema de vigencia presupuestal, lo que se le va a invertir a lo que de verdad necesitan en Colombia. Venirlo por salir del paso, creo que no merece y no tiene ninguna presentación. Porque en esta comisión no se puede discutir algo sin haberlo leído y sin haberlo estudiado. Yo afortunadamente logré ahí revisar, pero no con la profundidad, y uno tiene que ser lo suficientemente honesto para expresarlo. Segundo, señor presidente, preocupa que no haya llegado esos informes por parte de carteras tan importantes como el Departamento de Prosperidad Social, como el Ministerio de Vivienda, para saber qué se necesita en vivienda, en agua potable, la problemática que uno de los colegas ha presentado en un departamento de la costa. Preocupa de que no tenemos la suficiente ilustración de qué se necesita. Voy con este preámbulo porque, señor presidente, lo digo con todo el respeto, no quiero que este informe técnico se convierta en un canto a la bandera por llenar requisitos, senador Edison, usted bien lo sabe, por salir del paso y llenar requisitos, y que terminen las comisiones económicas decidiendo dentro de sus funciones legales y constitucionales. Sería muy importante ampliar la discusión. Sabemos que está la premura del tiempo del martes, pero el Congreso no puede seguir siendo irresponsable, porque nosotros no podemos decir de que vamos a hacer el informe el martes porque el martes hay que presentarlo si no tenemos los insumos suficientes. Aquí hay que revisar porque no solamente la evaluación de la política pública que hizo la Contraloría General de la República para saber cómo evaluó cada uno de los programas que hizo dicho ente de control fiscal en el país. Tenemos que tener la suficiente ilustración para poder decir claramente en el campo de salud, en el campo de la superación de la pobreza extrema, en el campo de la educación, en temas tan importantes como la estrategia de 0 a siempre, qué es lo que va a pasar, qué es lo que de verdad se necesita, dónde se deben hacer los ajustes. Y tema tan importante como lo decía el secretario, los planes de alimentación escolar, nosotros queremos saber por qué ese tema es de la Comisión Séptima. Y señor presidente, después de rendido este informe que debe ser netamente técnico, debe tener 2 ponentes de esta subcomisión que usted a bien ha designado, para que defiendan lo que aquí determinamos como Comisión Séptima en las comisiones económicas. Porque de no, venimos aquí a tirar nuestra sabia labia en favor de lo popular, pero de la acción, o sea, de lo que de verdad necesita, de lo que de verdad vamos a estudiar, que se introduzca en el presupuesto nacional, esa es nuestra verdadera finalidad. De lo demás, señor presidente, seguiremos con el canto a la bandera de que la Comisión Séptima revisa los asuntos sociales, pero no se tiene en cuenta en el momento de tomar las decisiones por parte de las comisiones económicas del Congreso de la República. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy bien, honorable senador. Tiene el uso de la palabra el senador Edison Delgado. Muchas gracias, presidente. Primero, saludar a todos los colegas, senadores y senadoras en esta mañana. Verdad que nos place estar en esta sesión de una subcomisión encargada de evaluar el tema de los presupuestos de las entidades asignadas a la misma. A ver, yo siempre he venido sosteniendo que pues los anhelos de una comunidad son grandes, inmensos, las necesidades, los recursos que se requieren, y cuando uno compara esas necesidades,
una comunidad, del pueblo colombiano, frente a la realidad de los ingresos de la nación, siempre encontramos con una gran limitante, una brecha impresionante. Uno, frente a un presupuesto de 217 billones de pesos que es el presupuesto nacional, si uno lo irradia en el país, definitivamente no alcanza a impactar como se quería para mejorar todas las condiciones de la sociedad nuestra. Pero esa es una realidad, y esto está muy ligado al Producto Interno Bruto del país. Pero no tenemos cómo aumentar esos ingresos de la nación, a menos que ese Producto Interno Bruto crezca mucho más de lo que hoy tenemos en Colombia. O sea que tenemos una limitante grande. Frente a esa realidad, tenemos otra. Es que al interior del Congreso de la República, la capacidad que tenemos nosotros los congresistas, en primer lugar, de aumentar el presupuesto, no existe la capacidad por lo que estamos hablando. Y la capacidad que tenemos nosotros para mover esas cifras que se asignan a una u otra dependencia son bastante limitadas. Eso es bueno conocer esta realidad, porque de lo contrario uno empieza a lucubrar y a hacer planteamientos y se choca con lo que realmente pasa. Entonces aquí esta comisión, señor presidente, la recomendación que se hace, y ojalá hoy, todo el día a través de los asesores, se pueda discutir con mucho más detenimiento los informes de aquellas entidades que han enviado pues lo que se está requiriendo, inclusive aquellas que no lo han enviado. Yo le diría que apliquemos el reglamento, porque tampoco es justo que las entidades no respondan a una obligación, pero que de todas formas hoy en la tarde los asesores trabajen en compañía de nosotros, que podamos acompañarlos en la discusión un poco más técnica de todos estos informes que nos están dando. Comparemos y miremos hasta dónde nosotros, frente a esa realidad que, insisto, realidad presupuestal, podemos nosotros hacer unas recomendaciones a la Comisión Tercera, Cuarta y al Gobierno Nacional, porque la misma Comisión Tercera y Cuarta está supremamente limitada. Yo siempre he dicho que el presupuesto es como un mantel de cuero. Uno tiende ese mantel de cuero en la mesa, en la cual está cada uno de los comensales. En la esquina está el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia, es cada uno de los comensales de esa mesa, y cada uno tiene su apropiación aquí. Si uno trata evidentemente de pedir algo adicional, tiene que jalar, y alguno de los otros se queda sin parte de esos recursos y va lógicamente a solicitar que por qué le están quitando. Entonces, lo que quiero significar es que existe una limitante muy grande. Entonces, frente a esa realidad es determinar, pero con mucha claridad, sin divagar, hasta dónde nosotros podemos solicitar algunos ajustes. Y aquí estamos mirando, por ejemplo, estuvo aquí el doctor Otero, el de la Unidad de Economía Solidaria, que maneja un presupuesto al año, esta entidad de 3.500 millones de pesos al año. Entidad que tiene que ver con muchos temas sociales de este país. Entonces, cosas como esas. De pronto habló de un ministerio que podrá decir con lo que nos asignaron estamos bien. Entonces, ver hasta dónde nosotros podemos proponer algunos ajustes, algunos cambios, y buscar la metodología que también el doctor Antonio plantea de nosotros designar a 2 representantes que puedan luchar de alguna manera dentro de la comisión con Planeación Nacional, con el Ministerio de Hacienda, ver hasta dónde podemos en estas dificultades aumentar los presupuestos. Entonces quería hacer esas reflexiones pues para que pues miremos esa realidad, que eso pasa todos los años aquí en el Congreso de la República. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, honorable senador. Tiene el uso de la palabra el senador Álvaro Uribe Vélez. Señor presidente, al saludarlo a usted y a los senadores presentes, quisiera hacer estos comentarios. Me parece muy importante tener en cuenta cuál es la proyección que tiene el gobierno en cada uno de los organismos del área social y cuál es el presupuesto, y si ese presupuesto va a permitir cumplir con esa proyección o no. Yo empezaría por el tema de la salud. Ya el senador Ospina en reunión anterior había presentado una proposición donde preguntaba si había suficiencia presupuestal o no para poder reemplazar las cotizaciones que se han eximido
desde el 1 de enero. Cotizaciones que se eximieron en favor de empleadores por concepto de trabajadores hasta 10 salarios mínimos. Esa sería mi primera pregunta. Que nos digan los organismos técnicos del gobierno, los competentes, si es suficiente la apropiación presupuestal para reemplazar esa cotización. Si es suficiente para lo que tiene que ser el ajuste de la unidad de pago por capitación, tanto en régimen contributivo como en régimen subsidiado. Sí, ¿qué programa tienen presupuestal para poder pagar el extra post? El extra post o lo que se llaman prestaciones excepcionales. Y si tienen un programa para saneamiento fiscal financiero de hospitales del país. Y de tener ese programa, ¿cuánto tienen presupuestado? En cuanto a la Superintendencia de Salud, a mí me parecería importante conocer qué presupuesto tiene la Superintendencia de Salud para mejorar el control en línea de todas las entidades del sistema y para mejorar el acceso de los ciudadanos en línea. Porque los ciudadanos dicen, sí, hay unos números, unas líneas de la superintendencia, pero nunca contestan, eso se mantiene ocupado. Entonces, ese sistema de acceso sigue siendo muy deficitario, por eso la pregunta. En cuanto al tema del Ministerio de Educación, ¿cuál es el programa que tienen de alimentación escolar en toda la población menor de 6 años y en todos los estudiantes de primaria y bachillerato de los colegios públicos de Colombia? Si ese proyecto de alimentación escolar alcanza a ser financiado con la partida presupuestal. En el tema del SENA, una pregunta semejante a las cotizaciones de salud. ¿Tiene el presupuesto del SENA la partida suficiente para reemplazarla para fiscalidad, de la cual han excepcionado al sector privado por trabajadores hasta de 10 salarios mínimos? Segundo, ¿tienen presupuesto para atender la proyección de crecimiento, tanto en formación no titulada como en formación titulada? Y tercero, ¿cuál es la proyección para el año 2015 del Fondo Emprender y qué presupuesto tienen para cumplir con esa proyección? En cuanto a Coldeportes, quisiera preguntar lo siguiente. ¿Qué presupuestos tiene Coldeportes para atender los eventos nacionales del año 2015 o las obras que deban adelantarse en el 2015 para poder contar con la infraestructura requerida para eventos de años siguientes, que no se pueden construir esas obras de infraestructura en la víspera? Y segundo, para los compromisos olímpicos del país. Y en cuanto al Ministerio de Vivienda, quisiera preguntar por dos cosas. ¿Cuánto es el presupuesto del gobierno en número de casas a construir, de casas prioritarias, vivienda social prioritaria? Segundo, si el presupuesto en cifras alcanza para construir ese número de casas el año entrante. Y tercero, ¿cuáles son las condiciones de esas casas? Porque en unas partes del país uno encuentra unas casas decentes, en otras partes del país unas casas que dan grima. Entonces a mí sí me parece muy importante que el presupuesto social mire la parte cuantitativa y la parte cualitativa. Por ejemplo, yo llegué a una urbanización y fui con un equipo técnico, la vieron bien, pero por ejemplo en otra encuentra uno unas edificaciones sumamente altas, unos apartamentos muy pequeños, muy bajos, unas temperaturas muy altas, no alcanzan a poner un abanico, tienen que secar la ropa en la baranda de la cama, no hay
infraestructura para los jóvenes, por ejemplo, una familia que tenga unos jóvenes en universidad y que necesiten una comodidad para poder estar estudiando. No hay infraestructura deportiva para niños. En otra urbanización muy importante que conocí, de un solo piso, encontré las casas decentes, los espacios públicos confortables, dignos, pero encontré para un número muy voluminoso de casas un techo común, lo que no permite mejoras individuales ni la construcción del segundo piso, etcétera. Entonces, en el tema de vivienda, no solamente el tema de cuántas casas se proponen construir, cuál es la partida presupuestal, si les alcanza o no, y cuáles son las condiciones mínimas de calidad de esas casas. Y yo no sé, tengo una confusión por desconocimiento del tema entre el ICBF y el Ministerio de Educación, lo que está manejando el uno y lo que está manejando el otro en materia de escolarización de primera infancia. Entonces, al ICBF también le vale la misma pregunta que al SENA y que al Ministerio de Salud. Si tienen la partida presupuestal suficiente para reemplazar las cotizaciones exencionadas y para poder atender la aspiración de crecimientos en cobertura y en calidad. Esas serían mis preguntas, señor presidente. Muy bien, senador Álvaro Uribe. Tiene el uso de la palabra el senador Ospina. Bueno, buenos días para todos y para todas. Es muy difícil hacer una reflexión integral con relación al presupuesto general de la Nación. El presupuesto general, que tiene 216.15 billones, es, para ser discutido adecuadamente, una tarea que demanda muchísimo tiempo, pero una tarea necesaria, porque si no adelantamos la evaluación pertinente, corremos el riesgo que las organizaciones sociales o el sector social, que debe ser la protección de esta Comisión Séptima del Senado, queden ausentes. Yo quiero hacerles una reflexión desde lo universal hasta lo particular, para que más o menos veamos la composición de este presupuesto general de la Nación y para que tengamos unas alertas tempranas. Este presupuesto de 216.15 billones se financia en un 96% con recursos de la Nación y en un 6% con recursos que generan las entidades descentralizadas. Ese es, digamos, que un elemento importante que todos debemos de conocer. De esos 216 billones de pesos, el mayor componente en el gasto, el 56% del mismo, lo corresponde a gastos de funcionamiento. Cualquiera pensaría que son muy altos los gastos de funcionamiento del 56% del total del presupuesto. Pero resulta que es muy alto porque allí se incorporan todo lo que son las mesadas pensionales. Y que sea este entonces el primer momento de alerta temprana. Estamos a borde de una bomba pensional. Crecimos de 24 billones de aportes a mesadas pensionales a 34 billones en un año. Y eso nos genera a nosotros una presión muy importante en términos del gasto. Como el tema de las pensiones es un tema sujeto a esta Comisión Séptima del Senado, es fundamental que nosotros trabajemos en relación al tema de las mesadas pensionales. Pero lo restante son recursos que se llaman Sistema General de Transferencias y son recursos que son trasladados a las regiones o también trasladados a las universidades en términos de ley. Y eso entonces conforma el 50% del gasto. Es muy importante hacerle un llamado de atención al Estado central, porque el Estado central, a pesar de estas presiones financieras, incrementa en un 22% el gasto en sus estamentos centrales en los diversos ministerios. Fundamental, lo que paga la nación colombiana en términos de deuda. El país, Colombia, paga en términos de deuda 46 billones por año, 46.9 billones por año.
Esos 46.9 billones por año, que corresponden al 4% del presupuesto y que la nación paga, ¿por qué son importantes? Porque son recursos que se van con cargo a deuda externa o que se van con cargo a deuda interna. Aquí entonces una segunda oportunidad para un llamado de atención. Auditar la deuda externa y auditar la deuda interna es fundamental para poder nosotros recuperar recursos y de esta manera accionar hacia futuro. Después nos vamos nosotros a otro tipo de gastos que tiene el Estado colombiano, que son los gastos que se adelantan en defensa y seguridad. Los gastos de defensa y seguridad son unos gastos que son un tanto complejos, en la medida en que no existe complementariedad en un papel fundamental del Estado, que es el poder de policía. El poder de policía del Estado es poder privar de libertad a todo aquel que comete un delito, poder privar de libertad a quien daña la vida, a quien deteriora un bien público o un bien privado, y de alguna forma la inconsistencia en dónde está, en que son importantes los gastos en términos de defensa, pero limitados los gastos en términos de justicia y fiscalía. Y esa disociación genera que la policía haga su ejercicio, pero que la justicia no opere. Y cuando la policía hace su ejercicio, pero la justicia no opera, viene desilusión por parte del ciudadano al no existir condena ejemplar. Y aquí lo estamos definiendo. Después nosotros nos vamos entonces a algunos factores muy importantes en términos de lo que tenemos que trabajar. Es importantísimo definir ya los temas de inversión. Y cuando nos ponemos a definir los temas de inversión se han reducido. Se han reducido por lo menos en un 4.2%. Y al reducirse los temas de inversión en un 4.2%, no vamos a poder satisfacer las necesidades siempre crecientes de nuestra gente. Y reduce ese 4.2% en múltiples áreas. Se reduce en términos de transporte, se reduce en términos de infraestructura portuaria, se reduce en términos de inversión educativa, se reduce en términos de inversión en salud. Y entonces es fundamental que nosotros adelantemos allí el tercer llamado de alerta. Yo le dejo porque, a pesar de que no hemos recibido la información de los diferentes ministerios, sí recibimos el presupuesto general de la Nación hace 25 días. Y por tanto hay elementos de análisis que tienen que ser definidos y discutidos en esta mesa. Pero además debo decir, y lo decía el señor expresidente, hoy senador, el presidente Álvaro Uribe, hay una gran dificultad en el sector salud. En el sector salud se plantearon ingresos importantes a través de un nuevo impuesto llamado el CRE. Pues resulta que los estimados planteados para los recaudos por el CRE están muy por debajo de lo estimulado por parte del Estado colombiano. Y al estar al 52% de lo proyectado, vamos a tener una desfinanciación de los objetivos que con cargo al CRE se plantearon. Y eso es fundamental y eso es una cuarta alerta temprana que debemos de adelantar. Por otro lado, existen unas entidades del Estado que, a mi manera de ver, son muy limitadas en cuanto a presupuesto general de la Nación. Cultura, por ejemplo, tan solo participa de 162.000 millones de pesos. Y si algo hace falta en un territorio como el nuestro, es construcción de proyectos culturales, de identidad, de nación, de preservación, de reconocimiento. Ahí entonces, otro llamado de atención. Como hay otro llamado de atención en relación a los recursos utilizados para el control de minas antipersona, tan solo por 8.600 millones a un país que se encuentra en guerra. Un país como el nuestro, donde los actores armados han minado, debe tener mucho más recursos para el desminado de territorios importantes en la Orinoquía, en la Amazonía, en el Pacífico geográfico colombiano. Cuando volvemos entonces a ver, queda una cosa clara, y quiero con esto el séptimo llamado de atención. No está discriminado ni definido los recursos para atención del adulto mayor. Y esto es imposible dejarlo pasar.
Es importante que el Estado colombiano defina muy bien en sus gastos destinados a la protección social el rubro orientado al adulto mayor, que en este presupuesto aparece con 0. Después vemos las dificultades en el sector de la educación. En el sector de la educación, si queremos ser efectivamente un país grande, tenemos que apuntarle por lo menos a 6 puntos del Producto Interno Bruto. Estamos lejos de esos 6 puntos del Producto Interno Bruto y nos corresponderá a nosotros hacer un llamado de atención en términos de la necesidad del proyecto y de los recursos orientados al manejo de la salud, de la educación. En relación a la vivienda, no se van a poder cumplir el tema de las viviendas gratuitas, no si se piensan en términos de entornos agradables, no únicamente un espacio de vida, sino un hábitat y un entorno construido. Es imposible desarrollarlo con este presupuesto definido. Y en el tema del deporte, una reducción del presupuesto para el deporte de 15.4%. Yo pienso que debe ser una responsabilidad de esta comisión definir muy bien estas alertas tempranas para las comisiones tercera y cuarta del Senado, de tal manera que sean tenidos en cuenta nuestros planteamientos en relación a un presupuesto que no va orientado a la protección social como debe ser la tarea de un Estado de bienestar como es el Estado colombiano. Muy bien, honorable senador Ospina. Tiene el uso de la palabra el senador Antonio Correa. Muy breve, para una moción de orden y de procedimiento. Respetando todas las proposiciones que me parecen muy aterrizadas y muy concertadas y muy estudiadas de parte del senador Ospina. Señor presidente, cuando tomé el uso de la palabra, solicité y hice una proposición donde se requería estudiar en el tema social por cada uno de antes de abrir la discusión en cuanto a lo que tiene que ver con el tema que hoy nos ha convocado. Yo considero muy respetuosamente, señor presidente, de que estudiemos en el presente día con nuestros asesores, cada parlamentario. Yo tengo muchas observaciones, pero cada parlamentario, más los informes que hacen falta de cada una de las entidades donde nos solicitan, más lo que ha solicitado el señor senador Uribe. Y mañana convoquemos para que cada quien haga una proposición muy similar a la que ha hecho el senador Ospina, pero con la presencia, señor presidente, del señor ministro de Hacienda y con la presencia de la señora directora de Planeación. Y mañana dejemos el informe final, que ese grupo representativo de 2, 3, 4, como usted designe, su señoría, o uno, vaya y defienda el informe social de presupuesto técnico que hace la Comisión Séptima. Lo defienda porque el plazo perentorio que tenemos es hasta el próximo martes. Dejo esa moción de orden y de procedimiento para ser sometida a su consideración, señor presidente, y de los honorables senadores y senadoras, porque hoy no abrimos la discusión y todo el mundo tiene algo que decir, pero yo quiero que cada quien como que llevemos un orden con el respeto que todo se merece. Muchísimas gracias.